Bueno, pues vamos a continuar con la sesión del día de las cuartas jornadas de formación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y concluimos con la última ponencia, que no por ser la última no es menos importante, sino que yo creo que precisamente también es muy importante tener presente el lenguaje a la hora de expresarnos, lo importante que es evitar la invisibilidad de la mujer, y para ello contamos con una excelente ponente y es un honor que participe en estas jornadas. Teresa Meana Suárez, feminista, profesora de castellano, lengua y literatura, filóloga especialista en lenguaje inclusivo y no sexista. Teresa, nuevamente, buenos días. Muy buenos días, espero que se me oiga bien. Gracias por aceptar nuestra invitación, para nosotros es un honor. No, encantada, gracias a vosotras, encantada, encantada. A ti te corresponde la última ponencia de estos 3 días de sesiones de mañana y tarde, lunes y martes, y este último miércoles para cerrar las jornadas. Pues sin más preámbulos, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Yolanda. Fíjate, en algunos de los másteres que doy clases, sobre todo en el máster de igualdad de la Universidad del País Vasco, al principio del curso damos este tema. Quiere decir, para que así luego las demás ponentes y las demás alumnas lo tengan incorporado o al menos les haya dado un clic de lo importante que es. Bueno, voy a intentar centrarme, dado que tengo una hora y no os imagináis lo que es para mí una hora de todo lo que hablo, es decir, poco. Entonces me voy a centrar en dos cosas, ¿no? Una, la importancia que tiene la lengua en todo, en la construcción de la realidad, en la transmisión de esa realidad, en cómo se nos socializa, en cómo aprendemos todos los hechos de la vida y, sobre todo, el segundo punto, cómo el hecho de que las mujeres no seamos nombradas no tiene nada que ver con la lengua. ¿Tiene la lengua algún problema para nombrar, por ejemplo, la nueva situación emergente de las mujeres? Ninguno. La lengua no tiene problema. La lengua está viva, es amplia, es dúctil, es generosa, es maleable, te permite hacer lo que quieras y si cambia la realidad, pues cambia el modo de nombrarla. Nunca los obstáculos se sostienen en argumentos lingüísticos. Las trabas son siempre ideológicas. Y eso es en realidad en lo que me voy a centrar, en la importancia que tiene la lengua y en que cómo los problemas para no aparecer, nosotras en la lengua, es decir, para no existir, porque uno de los derechos fundamentales es el derecho a la existencia. Si tu existencia no se ve reflejada en la lengua, evidentemente no existes. Precisamente con el tema de hoy, que mañana es 25 de noviembre y por eso estáis haciendo estas jornadas, daros cuenta que a esta violencia hubo que ponerle nombre, porque si no le pones nombre, no existe. Hubo que ponerle un nombre que fue violencia machista, violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia sexista. Hubo que nombrarla, hubo que nombrarla para poder prevenirla, para poder trabajar, para combatirla. Hubo que nombrarla porque violencia hay en todo. Ya no tengo que poner ejemplos, no voy a decir las guerras, pero hay violencia en el tráfico, hay violencia en el fútbol, hay violencia en los dibujos animados, o sea, pero hay una violencia específica, estructural, que el único factor de riesgo es el mujer, que todas las víctimas las ponemos las mujeres y todos los victimarios son hombres. Bien, y a esa violencia hubo que ponerle un nombre. Y así la llamamos, violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres. Porque si no apareces en el discurso, no se nos ve ni muertas. ¿Recordáis ese libro de Miguel Lorente, el forense que es tan conocido, que se titulaba Mi marido me pega lo normal? Pues sí, él dice que una mujer le dijo, no, si mi marido me pega lo normal, pero esta vez se pasó. ¿Me pega lo normal es? Bueno, pues cuando pierde el equipo de fútbol local tampoco se pasa. Eso, el no ver nada, el que todo estaba bajo el agua. Ahora sale la punta del iceberg, vale, queda mucho bajo el agua, pero estamos en ello. Entonces, si en el discurso no apareces, insisto, ni muertas se nos ve. Si en el discurso apareces de modo subordinado, ganaremos menos en los convenios, no estamos en las listas de cualquier lista de científicos o arquitectos o lo que sea, ¿no? O aparecemos en la historia así sin estar, del mono al hombre, ¿verdad?
del mono al hombre de Neandertal, al hombre de Cro-Magnon, no sabemos cómo se reproducían, pero no estamos. Como tampoco estamos, yo no sé si el hombre inventó la rueda, pues, igual el hombre inventó la rueda, pero yo sé que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura. Todo el mundo sabe ahora, en las facultades ya de historia antigua, de historia, que los hombres iban a cazar, las mujeres también algunas, pero pocas, y las mujeres se quedaban quietas con la prole. Y las mujeres inventaron la agricultura, igual que hicieron las pinturas rupestres, como se sabe ahora por el tamaño de las manos y tal, que es lógico, puesto que se quedaban en las cuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser sin importancia, frívolo, banal, superficial, que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la horticultura, con la botánica, con la jardinería, con la agricultura, se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a ser importante decir que las mujeres inventaron la agricultura? Si aquí no se le reconocen logros culturales, ¿cómo se le va a reconocer luego valor social, ¿no? Entonces, la importancia de ser nombradas es de lo que vamos a hablar, y sobre todo cómo la lengua no nos pone realmente ningún obstáculo. Bueno, voy a poner un enigma que no me podéis contestar, pero que me gustaría que luego pusierais cuando salierais de aquí. Es que lo refleja muy bien. Es, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? La gente te dice, siendo cura. Digo, no, siendo cura no. Adoptándolos. No, padre biológico. Que los tiene tu pareja. Que eres paternal. No. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Teniendo hijas. ¿Verdad que se puede ser padre teniendo solo una hija? ¿O dos? ¿O tres? El lenguaje impide ver, que impide ver. Es como el patriarcado, eso sí. Una vez que lo ves, ya lo ves siempre. Si te pones las gafas violeta, ya las ves siempre. Claro, este enigma me gusta porque viene la famosa objeción. Es que cuando dices hijos se sobreentiende. ¿Quieres decir hijos e hijas? No, no se sobreentiende. De eso va todo lo de hoy, de que no se sobreentiende. ¿Vale? Bueno, pues entonces, nosotras las feministas empezamos con el tema del lenguaje. No fuimos conscientes muy pronto, En el 75, que yo soy de aquellas de los 70, ¿verdad? Empezamos con todo, la igualdad ante la ley, y la voy a relacionar, la igualdad ante la ley, con la lengua. A ver, ¿cómo me va a existir la palabra notaria? Bueno, o jueza. Si las mujeres teníamos prohibido por ley presentarnos a las oposiciones a notarías, hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media, y decía la convocatoria de oposiciones, requisitos: ser español, licenciado en Derecho y varón. Si no había realidad, ¿cómo iba a haber palabra? Pero ahora que las mujeres son más del 40% del cuerpo notarial y del 50% del cuerpo judicial, ahora ¿cómo no va a haber palabra? Si cambia la realidad, pues cambia el modo de nombrarla, ¿no? Entonces, el hecho de que a algunas personas les resulten extraños términos, palabras, yo qué sé, ingeniera, presidenta, ministra, no es porque sean incorrectos, es porque hasta el momento no había mujeres que ocuparan esos cargos, esos oficios o esas profesiones. Pero ¿cómo no va a tener la lengua recursos o herramientas para nombrar en femenino la nueva situación emergente de las mujeres? ¿Cómo no va a tener? ¿No? Entonces yo pensaba que como empezamos en el 80, 81, con las primeras instrucciones para un uso no sexista, con muchos problemas, porque estábamos en ello, ahora hay muchísimas estrategias mucho mejores, ¿verdad? Y no éramos conscientes todavía, quizá eso, el 80, 81. Pero yo pensaba que después de pasar 40 años, este tema estaba claro. Yo pensaba que la gente, bueno, puede salir de una charla como esta diciendo, bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo no lo pienso cambiar, Bueno, bien, se llama libertad de expresión, hablas como quieras, pero por lo menos el uso será consciente. Sabrás que estás invisibilizando a la mitad de la humanidad. Oye, ¿no te importa? Pues nada, no te importa, no lo vas a hacer, pero por lo menos el uso será consciente. Yo eso lo considero muy importante. Bueno, pues yo os decía que pensaba que habíamos conseguido muchas cosas, pero de repente, como dice Simone de Beauvoir, que para algo
lo dice todo siempre bien. Dice Simone de Beauvoir, si lo encuentro, que creo que sí. Bueno, si no, os lo repito. Sí, aquí está. Dice Simone de Beauvoir, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Pues así fue. Llegó una crisis. Llegaron más, pero llegó una tremenda, hace año y pico, que fue una pandemia. Bien. Según llegó la pandemia, yo es cuando empecé a pensar, no puede ser. Mirad, en esa pandemia, este virus lo paramos unidos. Vale. No seremos los mismos cuando pase la pandemia, de aquí saldremos unidos. Por supuesto, había, por desgracia, cantidad de fallecidos, de enfermos, de infectados. También estaban los sanitarios y de repente los reponedores. ¿Nunca veis reponedoras en los supermercados? Esto es importante. De repente los niños podían salir a la calle, las niñas no. Los niños acompañados de un adulto. En los supermercados leías los mayores primero, con lo fácil que es decir la gente mayor primero, las personas mayores primero. Bueno, cuando empezamos a ver todo esto, por supuesto, vemos la relación entre las profesiones y el prestigio, pero sobre todo, vimos el triunfo, el enorme triunfo del estereotipo, ¿verdad? A ver, cuando las profesiones son poco prestigiadas, no importa el femenino. Oye, las cajeras, aunque haya cajeros, las limpiadoras, las cajeras y las limpiadoras está bien, se dice, pero de repente no sabemos por qué. Para reponedores ya no. Y no os digo nada, incluso daros cuenta que aquí, incluso para los falleros que se quedaron sin las fallas, eran todo hombres los falleros. Quiero decir que las falleras no estaban nada tristes. Bien, como dice también Eulalia Lledó, cuando hay una jerarquía, cuando el femenino se usa para poco prestigiadas, eso, limpiadoras, cajeras, pero cuando hay una jerarquía, esto ya no pasa. Veréis, si fuera una cuestión cuantitativa, por número, deberíamos decir enfermeras siempre y deberíamos decir profesoras siempre, pero no. Vamos al sumum del estereotipo, los médicos y las enfermeras. Eso es tremendo, porque veréis, los médicos es el conocimiento, la ciencia, la razón. Y las enfermeras es el afecto, el cuidado, toda esa parte que tiene muchísimo más que ver con lo femenino. Fijaros, vamos a analizar médicos y enfermeras porque es terrible realmente, esa expresión es terrible. Las médicas, bueno, hoy en las facultades de medicina el 70% de las alumnas son mujeres, pero en la profesión, ejerciendo ahora mismo, son el 59% las mujeres. Bueno, en enfermería, desde luego, son el 84%, y en farmacia, que son el 72%, yo sigo escuchando en la televisión. En caso de duda, consulta a su farmacéutico. Yo siempre digo, pues, ¿cómo hago? Porque es que yo solo tengo 2 farmacéuticas. ¿Por qué no se dice en caso de duda, consulten su farmacia? Que es sencillo. Porque realmente cuando pensamos lo importante que es que algunas mujeres se llamen a sí mismas en masculino, evidentemente tiene la relación con el prestigio, ¿no? Tú vas por la calle y ves fulanita y fulanita abogados. Yo me desespero, porque jamás vi un hombre que ponga abogada. Y sin embargo, toda la vida oí en la Iglesia Católica, cuando se reza la salve, Virgen María, abogada nuestra. Es decir, la palabra abogada existió siempre. Pero hay mujeres que todavía se llaman a sí mismas abogado, ingeniero, arquitecto. Eso es realmente increíble en lo que tiene que ver con la lengua, veréis. Yo digo el femenino, dicen. Yo digo el arquitecto. Yo digo el abogado. Yo digo la ministro, aunque aquí no pase, pero bueno, en otros países os contaré. Yo digo, dices el abogado, dices la médico, dices la ingeniero, y también dices la niño, la amigo, la alumno. No, dices la niña, la amiga, la alumna, y tienes que decir la abogada, la arquitecta, la fontanera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque resulta que el otro sí que va contra las reglas de la gramática, no esto, lo otro sí que va.
¿Cómo vas a decir la médico? ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo haces luego, por ejemplo, la médico valenciana? ¿Queda bien esa concordancia? Y en plural decimos las jueces madrileñas. Eso sí que va contra las normas de la lengua. Eso sí que es un atentado a las normas de la lingüística. Porque además, cuando los hombres ocuparon una profesión, pues que hasta entonces estaba muy feminizada, se resistieron muchísimo a utilizar el femenino. A ver, lo intentaron con auxiliar de vuelo para azafatas. Lo intentaron con ATS para enfermeros. Triunfaron con esa palabra que está en el diccionario de la RAE desde 1974 y que es un auténtico atentado, una verdadera aberración lingüística, que es modisto. Una aberración igualita que periodista, igualita que novelista o que taxista. Bueno, pues entraron en una profesión feminizada, no quisieron llamarse el modista, como el taxista o el electricista, y inventaron modisto. Y ahí está en el diccionario de la RAE, desde el 74, tranquilamente, ¿no? Pero quiero volver al estereotipo, el sumum, digo, el de los médicos y las enfermeras. Veréis, cuando nosotras, las que hablamos de estas cosas del lenguaje, siempre nos dicen, pero eso que tú dices es correcto, ¿está admitido? ¿Qué dice la academia? Yo siempre digo, si supieras qué poco me importa lo que diga la academia. Carezco en absoluto de respeto por la academia. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué tengo que respetar a un club de señores enfurruñados que se pasan la vida al borde del ataque de nervios porque una dijo portavoza? Como una provocación, porque se les acaban los ansiolíticos, porque la gramática es la vida. ¿Por qué tengo que respetar una institución de las más fuertemente subvencionadas, es decir, dinero público, y que no respeta una de las leyes fundamentales, como es la ley de igualdad? Una institución que por cada sillón que ocupa una mujer hay 7,8 que ocupan hombres. Una institución que le negó el asiento nada menos que a María Moliner, la autora del mejor diccionario de uso del castellano, que se lo negó a Emilia Pardo Bazán, que como dice ella en ese discurso maravilloso, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar. ¿Por qué tengo que respetarlo a la academia cuando es una fábrica de misoginia? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que respetar una academia que hace ese diccionario? Es evidente que el diccionario no refleja la lengua. El diccionario refleja el poder de quien hace diccionarios. ¿Por qué tengo que respetar un diccionario que hasta 2016, en que se consiguieron tantas revisiones, bueno, no pocas, pero algunas, yo empezaba las charlas con esta definición, que era fantástica, del diccionario, hasta la revisión del 2016, junio del 2016. Y la gente no me creía hasta que lo buscaba. Era la definición de huérfano, ¿no? Decía huérfano, huérfano, huérfana. A quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Eso ponía, eso. Entonces, ¿por qué tengo que respetarlo? Una institución que tiene en su seno a gente como Arturo Pérez Reverte, cuya obsesión es este tipo de lenguaje del que estamos hablando hoy, el lenguaje que nombra al conjunto de la humanidad, o a Javier Marías, del que os voy a hablar ahora por una cosa muy concreta. Veréis, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Se les ocurrió alguna vez tener academia en inglés? Jamás. ¿Se están planteando hacer una academia de la lengua inglesa? No. ¿Sufre mucho el inglés? ¿Está en peligro de extinción el inglés? Porque no tiene quien le vele, cuide, fije y de esplendor. Bueno, pues ya está. Pues no pasa nada, De verdad que no respeto a la academia. Ahora, ¿hay cosas peores? Pues sí. Mira la francesa. La academia francesa es peor. Allí se llaman a sí mismos, así masculino, los inmortales. Prohíben que se diga señora ministra. Prohibido, sí. Se dice madame le ministre, señora ministro. Y en el centro de París hay una plaza que no habría ahora en ninguna ciudad de este país, ni en el centro de Gijón, ni de Sevilla, ni de Valencia, ni de Barcelona, ni de Madrid, ni de Bilbao, que se llama Plaza de los Derechos del Hombre. En el centro de París, aquí siempre se llamaría Plaza de los Derechos Humanos. Bueno, pues en uno de los contenciosos que yo tuve con Javier Marías, bueno, los hemos tenido todas, no es por ser yo, porque él escribe cada
poco, cada 2 o 3 meses, un domingo, bueno, escribe todos los domingos en el suplemento del periódico El País, pero de vez en cuando escribe de este tema, ¿no? Es un tema que de vez en cuando es recurrente y en ese artículo que se llamaba Narices con poco olfato, él beta siempre todas las cartas que tú escribas al periódico. Pero bueno, como está internet, pues durante mucho tiempo hubo una carta mía que decía carta abierta a Javier Marías, Teresa Beada, ¿no? Yo le contestaba, así veréis. En el artículo suele empezar con un párrafo estremecedor, ¿eh? El feminismo, movimiento por el que siento no solo respeto, sino abierta admiración. Tú dices, ay, mami, nada que nos espera. Bueno, en ese decía, no decimos jueza porque tampoco decimos juezo. Un académico de la lengua. Yo le decía, no decimos juezo. Ya, es que en castellano cuando las palabras acaban en consonante se les añade una A. Yo que sé, profesor, profesora. No decimos profesoro, decimos profesor, profesora. Y no hay muchas que acaban en Z, ¿verdad? Pero las que hay, siempre dijimos andaluz, andaluza, aprendiz, aprendiza, dado lo cual juez, jueza. Ya que sencillo, ¿eh? Claro, las andaluzas existieron siempre y entonces les suenan. Pero las juezas, como son más recientes, aunque sean tantas ahora, él no las ve todavía como para nombrarlas. Y lo decía así, no decimos jueza porque tampoco decimos juezo. Decía también un académico de la lengua que él iba a ser novelista, periodista y persona. Cuando tú estudias castellano, pero en primero de la ESO, te quiero decir, no hace falta ser académico, hay sobre todo 5 formas de formar el género gramatical, el género lingüístico, pero sobre todo hay 3, ¿no? Las 3 fundamentales, así, las más, que son cambiar el morfema, es decir, la terminación, que acaba en consonante, se pone una A, pues eso, profesor, profesora, que acaba en O, se cambia por una A, o sea, médico, médica. Y hay algunos morfemas especiales, esos de actor, actriz, alcalde, alcaldesa, tal, vale. Eso es cambiar la terminación, el morfema. Hay otra, que es cambiar el lexema entero. Es eso de hombre, mujer, caballo, yegua, yerno, nuera, vaca, toro, padre, madre. Y hay una tercera que llamamos género común o género mixto, que son esas palabras que acaban en A, solo se cambia el determinante. El atleta, la atleta. El psiquiatra, la psiquiatra. Y tenemos sobre todo las que terminan en el sufijo ista. El pianista, la pianista, el electricista, el taxista, la taxista. Pues él dice que va a ser novelista, periodista y persona, él, académico de la lengua, en esa página, en ese artículo. También se olvida que existe la palabra modisto desde 1974. Bueno, luego, la verdad es que dice que las feministas odiamos el latín, porque esto viene de latín. Bueno, viene de latín en las lenguas que vienen de latín. Sabéis que en la Tierra hay 6.000 y pico lenguas y que vengan de latín no llegamos a 20. Pero bueno, en las que vienen de latín, como las feministas odiamos el latín, que presentemos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio. Qué graciosos son, muy graciosos, muy graciosos. Entonces yo le decía, así como nos recomiendas, presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, deberíamos hacer como el pueblo romano hacía. Siempre se referían a diosas y dioses por separado. Siempre se decía Sibedeus, Sibedea, es decir, seas Dios, seas diosa. Porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos y se utilizaban solo una de las formas. A propósito, antes no lo dije, de la palabra médica, cuando nos preguntan, ¿eso que tú dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia? Pues a veces digo, pues no está admitido, estamos en ello. Pero es que médica existió siempre, siempre. El libro de texto que yo daba cuando llegué a vivir a Valencia en el 93, el libro de texto de tercero de la ESO, en los ejemplos de la formación del género gramatical, ponía león, leona, médico, médica. Y mirad, en la edición del DRAE pone exactamente, el diccionario de la academia. Hoy solo se recoge y se recomienda el uso de médica para mujeres y de médico para hombres. Lo mismo pasa con abogada para mujeres y abogado para hombres. Bien, el diccionario panhispánico de dudas, que
de la RAE, sale al paso de una discusión en Twitter y pone la definición ya. Y pone médico, médica. Persona que ejerce la medicina. Punto. El femenino es médica. Ejemplo. La médica quiere tratarle la cistitis con nitrato de plata. Punto. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. La médico. Es decir, es absolutamente incorrecto. Pues hay gente bien intencionada que dice la doctora, porque piensa que la médica es incorrecto. Esa es la fuerza increíble de todo esto, ¿no? Otra de las, por eso os quería decir que no tiene que ver con lengua, veréis. Siempre existió profesor, profesora, ¿verdad? Bien. Llega Angela Merkel a Madrid hace unos años y el libro de estilo del periódico El País dice que no se le puede llamar la cancillera, que hay que decir la canciller. Entonces, pero no acaba en R como profesora, para profesora sí y para cancillera no. Para andaluza o aprendiza sí, para jueza no. Y vamos a la palabra presidenta, porque os diré que desde el 2001 circula una especie de mail que cada año cambia, soy una profesora de lengua y tal, que ya le contestó la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que depende de la RAE, y ella, esa supuesta profesora, dice que presidente es quien preside, o sea, hay que decir la presidente, y que existe un participio activo del verbo ser que es ente. Imaginaros, cómo va a existir ese participio activo del verbo. Bueno, la Fundeu le contesta que es mentira, que no existe, y para algunas palabras siempre sirvió y porque para otras no. A ver, siempre existió asistenta. No es quien asiste, la asistenta sí, y la sirvienta sí, pero la presidenta no. Fijaros, por ejemplo, en castellano la palabra dependienta. Mira, dependiente parece una palabra invariable en castellano. Cuando es adjetivo, es muy dependiente, es muy independiente. Cuando es adverbio, independientemente. Las mujeres entraron en el comercio, se creó la palabra dependienta y hoy cualquiera dice, fulanita es dependienta en tal sitio o fulanito es dependiente en tal sitio. Es decir, para dependienta, sí. Para sirvienta, sí. Para asistenta, sí. Para presidenta, no. Para profesora, sí. Para cancillera, no. Para andaluza, aprendiza, sí. Para jueza, no. Pero, ¿cuál es la lógica lingüística? No queda claro que todas las trabas, que todas las objeciones son siempre ideológicas. Nunca se apoyan jamás en argumentos lingüísticos. Cuando las mujeres entraron en el textil, se creó en ciertas zonas del castellano la palabra oficiala. ¿No sabéis lo que fue concejala? Bueno, yo tengo un mensaje de una mujer que me pone, soy la concejal y encima de igualdad del ayuntamiento de... No, serás la concejala. Bueno, de hecho, la Fundeu sale al paso de presidenta, ¿no? Diciendo, para que una lengua tenga voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas. Que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explícitamente expresar que las mujeres presiden. Nada más, nada más. Voy a intentar desmontar algunos de las otras objeciones. A ver, dice también Javier Marías, no sé si es él o Pérez Reverte, ya no me acuerdo. Vamos a meter las botas o los votos o las botas en los urnos o las urnas, porque también es una característica, esa gracia que tienen innata. Vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. Bien. ¿Cómo vamos a referirnos nosotras al género gramatical de los objetos? ¿Cómo nos va a importar? Que esto sea la mesa y eso el ordenador, o que eso sea el teléfono y aquello la lámpara? ¿Cómo nos va a importar que esto sea la tierra o el mundo? ¿Cómo nos va a importar que dos electrodomésticos, que lo que hacen los dos es lavar, uno se llame la lavadora y otro el lavavajillas? Naturalmente que no nos importa. Cuando estudias lengua, te dicen que el género es algo arbitrario, es una convención, es un acuerdo entre hablantes. Viene de la etimología de la palabra, lo llamamos accidente gramatical. ¿Cómo nos va a importar? Lo que decimos es que cuando el género gramatical es masculino, crea en nuestra mente seres de sexo masculino.
Y cuando es femenino, crea en nuestra mente seres de sexo femenino. Por eso, si solo oímos masculinos, solo vemos hombres. Solo vemos hombres en los abogados y en los alumnos, y en los electores, y en los rusos, y en los chinos, y en los campesinos, y en los obreros, y en los jueces, y en los médicos. Es decir, hablamos de ese género gramatical. Entonces, para comprobar y para insistir en los seres sexuados, cogimos 2 escuelas en Valencia, muy parecidas. 30 criaturas, mitad niños, mitad niñas, de 5 o 6 años. Y les pedimos, por lo de sexual, que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. En una escuela el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia, pero en otra, según les dio, el 50% del tenedor era el novio, el otro 50% del tenedor era la novia, porque esa escuela era catalano parlante. Y en catalán se dice la cullera y la forqueta, las dos de género gramatical femenino, con lo cual les dio igual. A veces la cullera era la novia, a veces la cullera era el novio. Ahí la castellana, el tenedor siempre era el novio y la cuchara siempre muy mona dibujada con un velo de novia, porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino. Así es. Entonces, no tiene gracia, no tiene gracia, pero bueno, sigan diciendo tonterías como lo de las botas o los votos, o que el macho de la foca es el foco, en fin, esas cosas tan divertidas. Bien, otra de las objeciones. Hay palabras que ya están ocupadas, semánticamente ocupadas. Es decir, ¿tú cómo vas a ser música si la música es el arte de la música? ¿O cómo vas a ser mecánica si la mecánica es esa técnica, ¿no? ¿Cómo vas a ser técnica? Por ejemplo, técnica de igualdad, técnica cultural, cuando la técnica es, o crítica, cuando la crítica es la crítica literaria. Bien, Eulalia Lledó, a la que antes ya cité, porque de ella aprendí tantas cosas, dice que tiene recogidos 92 oficios, que en castellano se pueden confundir con objetos, cosas, etc. A ver, basurero es el sitio y es la profesión. Adjetivos, estadístico, puede ser el estadístico de mi empresa o un dato estadístico, o el informático de mi oficina o un dato informático. Y estas parejas, por ejemplo, antes eran profesiones, ahora ya casi no, y adjetivos, sereno, casero. Y si yo os digo que tengo un amigo frutero, ¿alguien piensa que mi amigo es una cosa de porcelana blanca que pongo mandarinas? Y si digo que tengo un amigo joyero, ¿qué creéis? ¿Que tengo una cajina que meto los pendientes? En mi casa, ¿verdad? De verdad, llaman al timbre y dice abajo, cartera, y yo no pienso que sube una cartera de piel por la escalera. Y si yo os digo que me pasé 20 minutos discutiendo con el cajero, ¿me veis 20 minutos con un cajero automático o con un señor que está en un mostrador, que es cajero, ¿no? De verdad, las palabras son polisémicas, y es el contexto quien me lo dice, quien me dice todos los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que salí al paso de bastantes objeciones, pero sobre todo quería deciros una cosa muy importante. La lengua está viva. No hay nada más inherente a la esencia misma de una lengua que el cambio. La lengua es un cuerpo vivo en evolución constante. De hecho, las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas. Esas no. Pero las lenguas cambian constantemente. O sea, la primera vez que se llegó a la Luna, por ejemplo, pues no había palabra. Como nunca habían ido, y no iban a aterrizar en la Luna. Entonces, con el prefijo, la palabra y el sufijo se creó alunizar. De esto hace poco se creó amartizar, porque algo se posó en Marte. La primera vez que, por desgracia, hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, pues con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida se creó la palabra SIDA, ¿no? La lengua cambia todo el tiempo. Toda la gente que estamos hoy aquí, conocemos hoy palabras que hace un año no sabíamos, por ejemplo, del terreno de la informática. Porque si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Es así, es así. Mirad, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas, ¿no? Pero la lengua no solo ilumina, también oscurece o maquilla la realidad. Pero la lengua construye mundos y visibiliza una realidad y no otra, y da forma a un imaginario y no a otro.
y edifica un pensamiento y no otro. Es decir, una lengua refleja una determinada manera de ver el mundo, una forma concreta de organizar el pensamiento, una manera especial de representar la realidad. Por eso, porque condiciona de tal modo el horizonte de objetividad de quienes hablamos. Por eso el bilingüismo es un don precioso, es un lujo ser bilingüe. Y ojalá tuviéramos 2, 3 lenguas y tuviéramos 3 o 4 maneras de ver el mundo, de entender la realidad, de organizar nuestro pensamiento. Porque además, el lenguaje, este sexista, invisibilizador, etcétera, no es solo consecuencia de esta realidad en la que vivimos, es también causante de la realidad en que vivimos. Por eso tenemos que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, ¿no? Me gustaría salir al paso de otra de las objeciones, que es la economía del lenguaje. A ver, esta obsesión por la economía viene del 19, no la hubo siempre, pero me gustaría poner algunos ejemplos porque si no, veréis. Se dice que el lenguaje reposa en 3 patas, ¿no? Una es la corrección, la precisión, otra es la estética, la belleza, y la tercera es la economía. Como dice Ana Mañero, ¿quién decide? ¿Quién decide ese minimalismo llevado al extremo? Esa especie de belleza mutilada que me borra del diccionario, que borra las aportaciones de las mujeres. ¿Quién marca ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque tenemos miles de estrategias, pero es que solo tenéis que entrar ahora y tenéis soluciones para todos. Son muchos años y mucho trabajo haciendo estrategias para visibilizar a las mujeres, ¿no? Para ser nombradas. Yo qué sé, si yo oigo hablar de las opiniones de los otros, puedo decir las opiniones ajenas, las opiniones del resto, las demás opiniones, las opiniones de las otras personas, las otras opiniones, ¿no? Si yo digo que en la prehistoria el hombre vivía en cuevas, puedo decir la humanidad, la gente, las personas, las poblaciones, hombres y mujeres y hombres vivíamos en cuevas, se vivía en cuevas, vivían en cuevas, Si no quiero decir la renta per cápita de los madrileños es, puedo decir la renta per cápita en Madrid es, ¿verdad? Tengo tantas opciones para todo, menos una barrera que no me puedo saltar, nombrar. Nombrar siempre, no ocultar, no invisibilizar a las mujeres, ¿no? Veréis. Y además, decir una doble forma no es hacer una copia, duplicar sí que es hacer una copia. Pero si yo digo niños y niñas, no duplico nada. Estoy nombrando 2 magnitudes distintas. Duplicar sería niños y niños o niñas y niñas. Si yo digo que este folleto es rosa, naranja, celeste y azul marino, pues lo podría decir más corto, sí. Podría decir que es de colores. Pero es que quiero decir de qué colores es que lo quiero decir. Si yo oigo hablar de una reunión de críticos de arte de Andalucía, quiero saber si hay mujeres críticas de arte. Y el lenguaje no me lo está diciendo. Yo quiero saber si ese dermatólogo que me dijeron es dermatóloga. Lo quiero saber. Por eso de ahí viene esa famosa anécdota que cuenta Montserrat Moreno en ese libro tan buenísimo que se llama ¿Cómo se enseña a ser niña? El sexismo en la escuela, ¿no? Y es la niña que cree que es una niña, porque es como siempre la llamaron niña, cree que es niña. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, ven. Y un día la maestra dice, los niños que han acabado el ejercicio, que salgan. Entonces ella no se mueve. La maestra dice, ¿por qué no sales? Como eran los niños, mujer, cuando es los niños, es toda la clase. Entonces ella piensa, pues cuando es los niños, yo también soy, ¿no? Y cuando vuelve del recreo, la maestra dice, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. No, mujer, ¿qué dije los niños? Ella piensa, te digo, los niños, desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Mira, a veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no, porque es específico. Son solo los niños varones. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. Ciudadanos de Valencia, ¿estaré yo? Porque si dijeran ciudadanía, pero así la verdad es que no lo sé. Esta anécdota es importante porque jamás la ha vivido un niño, jamás. Un niño no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el idioma que tienes que dejar. El niño es siempre nombrado. Cuando los niños genérico, toda la clase, él va. Cuando los niños específicos, solo los niños varones, él va. Es una experiencia que desconoce.
Como hoy en día los hombres jóvenes desconocen lo que es ir por la calle de noche, mirando, haciendo como que hablas con el móvil, o de hecho hablando por el móvil hasta que entras en el portal, con una amiga hablando, yendo por la ruta más larga, pero más iluminada, cruzando de acera porque viene una pandilla de tíos, no entrando en un bar porque va sola y está lleno de tíos. ¿Hay algún hombre que alguna vez haya tenido miedo porque entró en un ascensor y había 5 mujeres? Pues no, es imposible, es imposible. Hay cosas que solo sabemos las mujeres porque solo nosotras vivimos esa experiencia. Bueno, pues estaba con lo de la economía y diciéndoos que no siempre fue así. Bueno, os voy a decir 3 ejemplos que me parecen muy importantes, que son, veréis, lo recogí de un trabajo de Mercedes Bengoechea, veréis. El Cantar de Mio Cid, siglo XII, primera obra literaria en castellano, anónima, pero la primera. 100 moros y 100 moras quiero las quitar, moros y moras tornaronse a quesar, moros y moras comenzaron de llorar, al padre, a la madre, mujeres y varones. El libro del buen amor, el arcipreste de Ita, a ellos y a ellas, a todas las más ramos, también ellos como ellos, claro, todo hombre y mujer, monjes y monjas. Cancionero de romances, 1550. Derribédesme a Baeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Una auténtica joya. Ordenamiento de menestrales en las Cortes de Valladolid, 1351. Está en el libro de Ana Aguado, Textos para la Historia de las Mujeres. 1351. Cuando no hay mujeres, no las nombra. Uno, primeramente tengo por bien y mando que ni hombres ni mujeres que sean ni pertenezcan para labrar, anden sin hacer nada por mi señorío, ni pidiendo ni mendigando, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellas y aquellos que tuvieran tales enfermedades o lesiones con tan gran vejez que no lo puedan hacer, y los mozos y mozas menores de edad de 12 años. 2. Además tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo puedan y deban ganar. 3. Además tengo por bien y mando que todos los carpinteros y albañiles, tapiadores y tapiadoras, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar, y el 9, que es como ahora. Y desde el primer día de marzo hasta el último de mayo, que den a cada obrero que labrare por el día 15 dineros y a cada obrera 5 dineros. Eso no cambió. ¿Cómo es el edicto de expulsión del pueblo judío de Isabel la Católica? 1492. Se expulsará a todos los judíos y judías con sus hijos e hijas, nietos y nietas, criados y criadas. No fuera a ser que quedara alguien. Bien. En un estudio de la regenta feminista, será porque soy de Asturias, ¿no? Pero la regenta de Clarín, esas 3 novelas que cuando estudias literatura se llaman novelas de adulterio, que son Ana Karenina, de Tolstoy, Madame Bovary, de Flaubert, y La regenta de Clarín. Son las 3 novelas del 19, que se llaman novelas de adulterio, porque son de adulterio femenino, que en la misma época está Fortunata y Jacinta de Galdós, que Juanito es adúltero desde la página 1 y no está en novelas de adulterio. Bueno, las 3 tienen nombre de mujer, las 3 son las protagonistas, las 3 reflejan muy bien la sociedad de la época. Las 3 acaban como acaba una adúltera. Se tira el tren llena de opio, como Ana Karenina, se toma el cianuro, como Emma Bovary, o se queda en el suelo de la catedral de Oviedo mientras llueve a mares, y viene el sacristán y ya está desmayada y le da ese beso asqueroso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues solamente el lenguaje, no que Clarín fuera feminista, solamente el lenguaje, porque los personajes, profesiones son como os podéis imaginar en una novela del 19. Don Cayetano confesaba escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Luis tenía atadeados amigos y amigas. La juventud no sabe ganarse la vida. Muchachos y muchachas, doña Rufina decidía amigos y amigas. El magistral escogía hijos e hijas de confesión. Las servían a olvido negros y negras. El día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. No, el marqués y la marquesa no prescindían de sus caprichos. Visitación también iba y así todos los amigos y amigas. ¡Qué desgracia, no señor! Que los señoritos y las señoritas... Ya está. Y estas 2, muy importantes. Es la regenta. ¡Qué guapa es! Esto decían ellas y ellos. Esta otra. En tanto subían y bajaban amigas y amigos. ¿Por qué? Porque en estas 2 alterna el orden. A ver, en castellano me dicen que no puedo decir yo y tú somos amigas, tengo que decir tú y yo somos amigas. No puedo decir hijo y padre son abogados, tengo que decir padre e hijo son abogados, es decir, tengo que dar un lugar de precedencia. Entonces, no puedo poner siempre el masculino en primer lugar, tengo que alternar y decir a veces que venga un niño y una niña
que venga una niña y un niño, ¿no? Y a propósito de la economía también quería deciros este artículo que me parece muy importante. Veréis, este artículo es de Santos Juliá, el historiador que se murió, ¿verdad?, hace 2 o 3 años. Este artículo, él habla de una fórmula de cortesía que a nadie le parecía que iba a contar la economía, que era señoras y señores, buenas tardes, señoras y señores. Como tal, a nadie le parece tampoco ir contra la economía, ¿verdad?, decir Estado español en vez de España, porque la gente que lo hace con alguna intención, no le importa que sean 2 palabras frente a una, lo hace porque cree que significa algo distinto, ¿no? Vale, entonces él titula este artículo cuando Dolores era nuestro secretario general. Dolores es Dolores Ibarruri, la pasionaria, ¿no? Entonces dice Santos Juliá que a Dolores Ibarruri se la llamó siempre secretario general del Partido Comunista, siempre. Entonces, ardiente y probado luchador por la causa de la clase obrera, la vida revolucionaria de nuestro secretario general, Carrillo en el 60 la presenta a Dolores Ibarruri, secretario general del Partido Comunista de España, sus camaradas la llamaban nuestro secretario general. En un libro de marzo del 2004, en un capítulo se titula Dolores, secretario general del Partido Comunista. Vale. Él dice, ¿se imagina a alguien que después a otra Dolores, que fue secretaria general de su partido, Dolores de Cospedal, la hubiera llamado a alguien secretario general del Partido Popular? No se lo imagina ni ella, todo el mundo la llamó secretaria general del Partido Popular. Dice él, ¿por qué es esto? Porque ha cambiado el lugar de las mujeres en la sociedad. Dice, antes esa fórmula de buenas tardes, señoras y señores, las señoras, dice Santos Juliá, han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario convertidas en mujeres. Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan. Desde que Ibarruri fue secretario general hasta que de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede experimentar una sociedad. Es imposible que la estructura de una lengua experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que quienes considerábamos normal, habla por él, llamar secretario general a una mujer no pudimos ni imaginar. Y le lanza un mensaje a los Marías Revertes que dice que su papel evoca una batalla, si no perdida, en retirada. Dice, por una razón muy simple, y es que en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? Bueno, esos eran cosas que os quería decir respecto a la economía, igual que dije otras respecto a todas las objeciones, ¿no?, de cómo nunca jamás se sostienen en argumentos lingüísticos, ¿no? Veréis, la importancia de la lengua es tal, ¿no?, que yo siempre cito una frase, porque realmente me parece la más importante, ¿no? Es tan grande la importancia de la lengua, que hay una frase que me gusta mucho de Alicia a través del espejo, o sea, de Lewis Carroll, del siglo XIX, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas. Y Alicia está hablando con ese huevo duro que es el señor Humpty Dumpty, sé que es un huevo cocido, y él dice, con un tono de voz más bien desdeñoso, dice aquí, cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión es, insistía Alicia, si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Quien tiene el poder, tiene las palabras. Quien tiene las palabras, tiene el poder. Cuando la gente se cae hoy asesinada en las guerras, se llama daños colaterales. Cuando hay despidos masivos, se llama flexibilización de plantillas, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a tener importancia? ¿Cómo va a ser algo superficial, banal, frívolo? Con todo lo que hay que hacer, me voy yo a preocupar de decir compañeros y compañeras, pero si es que todo lo que hay que hacer ya lo hacemos. Y si no hacemos esto, nunca va a cambiar nada, porque la lengua no solo refleja, también crea la realidad. ¿Recordáis las asociaciones de padres que solo iban las madres? Pues ahora se llaman AMPAs, de madres y padres, y van también hombres, porque es como cuando yo oigo ahora hablar de los novios. Yo no sé si los novios son 2 hombres. Cuando oigo hablar de los padres, yo no sé si los padres son 2 hombres. Realmente cambia, repito, la realidad y cambia el modo de nombrarla. Y lo otro, sí que es ir contra la lengua. ¿Os queréis cargar el idioma? Digo, sí, pues como no te cargas la especie humana, a ver cómo nos cargamos el idioma. Y
¿Qué pasa? Que la lengua no tiene ningún obstáculo, tiene al contrario ningún problema, una pacífica tendencia a hacer neologismos en A, lo tiene. Solamente choca con una cosa, con una intelectualidad y una academia que están allí sentadas a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, y ese es el único obstáculo, porque la lengua en sí, como está viva, y cambia, y no tiene el menor problema, como todos los ejemplos que os puse antes, ¿no? Mirad, el día que una profesora de historia o un profesor de historia diga en clase sociedades agrícolas y de caza, y no tiene que poner primero de cazadores porque la agricultura era más importante, pero como cazaban ellos, ¿verdad? No. Y tampoco es recolectores porque no caía el maná, era un trabajo, el trabajo que las mujeres hicieron, de inventar, de crear, todo eso que tiene que ver con la agricultura, con la jardinería, con la botánica, con la horticultura, ¿no? El día que una profesora de matemáticas o un profesor de matemáticas ponga tantos protagonistas hombres como mujeres en los problemas, ¿no? Y no esas tonterías de un hombre corre 20 kilómetros en 2 horas y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que nadie compra esas cantidades tan absurdas, veréis. Cuando yo daba clase en literatura, yo qué sé, los trovadores, pues yo decía, también había trovadoras, vale, el romanticismo, también hubo autoras románticas, pero claro, a mí eso nadie me lo explicó. Era la misma lengua la que me obligaba a ir a buscar los estudios que tantas feministas hicieron sobre las trovadoras, sobre las autoras románticas, ¿no? Porque eso hace imprescindible tener presente recordar, agradecer a las mujeres del pasado, tener presente a las que tengo delante, porque si no estoy estafando como mínimo al alumnado y al conjunto de la sociedad, ¿no? Impartiendo una enseñanza falsa, mentirosa, tramposa, en la que solo saben la mitad de todo, la mitad del arte, la mitad de la historia, la mitad de las matemáticas, la mitad de la ciencia. ¿Qué es una historia con un 5% de mujeres como están en los estudios de los textos escolares? ¿Qué es una historia con un 95% de hombres? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso de la historia? Entonces, si yo considero a las que tengo delante y agradezco a las del pasado, tengo que evidentemente pensar en las del futuro. Me va a comportar inexcusablemente legislar también para todas ellas, ¿no? Es absolutamente imprescindible y fundamental tener un lenguaje que respeta uno de los derechos fundamentales, porque las mujeres tenemos todo el derecho a ser nombradas, porque nunca puede ser trivial institucionalizar una norma de respeto frente a una norma de exclusión, ¿no? Yendo, por ejemplo, yo que sé, a un código penal, ¿no? En vez de decir será reprimido el que agreda a otro, se puede decir se reprimirá a quien agreda a otra persona, ¿no? Mirad, cuando os decía la frase de Humpty Dumpty y Alicia, lo que importa es saber quién es el que manda, eso es todo, pues imaginaros la frase de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que también se murió hace como 2 o 3 años, cuando él habla de la gente de la tierra que él llama los nadies, los ningunos, los ninguneados, ¿no? Y él dice, los que no hacen arte sino artesanía, los que no tienen cultura sino folclore, los que no profesan religiones sino supersticiones, los que no hablan idiomas sino dialectos, los que no son seres humanos sino recursos humanos, los que no tienen cara sino manos, los que no tienen nombre sino número, los que no están en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Esa es la fuerza increíble de las palabras, veréis. Una ceremonia hoy una ceremonia en los Altos de Bolivia por el rito aymara se llama superstición. Hay pueblos que hacen unas artesanías muy monas. Aquí tenemos arte. Y otros tienen un folclore muy bonito. Aquí tenemos cultura. Y cuando yo estudié a mediados del siglo pasado en este país, que nací en el 52, solo había una lengua, que era el español. Y la otra eran dialectos. Dialectos del español. Lingüísticamente dialecto. Lengua que viene de otra. El castellano, el francés, el portugués son dialectos del latín. Igual que el latín y el griego son dialectos del ¿no? Pero el catalán y el gallego, como el castellano, son dialectos del latín y vinieron antes. Y no os digo nada de euskera, que llevaba ahí 50.000 años antes de que el latín le diera por aparecer. Todas estas
español. Eso es lo que aprendimos, ¿no? Bueno, me dicen que no me queda tiempo. Quiero solo acabar diciendo lo importante que me parece este tema. Intento contagiar la pasión que me produce el tema. Y diciendo que sobre todo los días no nos van a cambiar las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días. Muchísimas gracias por la atención y espero que haya alguna intervención. A ver, ahora, yo puedo seguir hablando, como veis, horas, pero creo que es importante que digan, no nos dejó decir nada, que no digáis eso y que alguien hable ahora. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Teresa. Muy interesante, desde luego, todo lo que tus conocimientos que nos has trasladado y que, desde luego, el lenguaje es un cuerpo vivo, como bien dices, y está en constante cambio. Y eso es lo que importa, que cambie en este sentido y que podamos estar visibilizadas pues todas las personas, hombres y mujeres. Pues aprovechamos estos últimos 5 minutitos para preguntas, debate. No todos los días tenemos a una profesora. Yo solo quiero hacerle una pregunta a Teresa. Sí, cuando quiera, gracias. Sí, Teresa, es que me ha gustado tanto y me has enseñado tanto que quisiera saber si tienes alguna ponencia, alguna charla con estos contenidos que a la que pueda acceder para enseñárselo a mi hija Bueno, hay muchas cosas colgadas en internet, pero sobre todo hay una que yo la recomiendo porque está muy bien grabada, porque era en la Cooperación Española en Montevideo y era la típica sala que tenía ya micrófonos y cámaras y todo. Está muy bien grabada y la pusieron aquí en Valencia para el profesorado y tal. Entonces, dura hora y media, es lo único que te digo, dura hora y media. Pero es del Centro de Cooperación Española de Montevideo y creo que se llama Lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo. Tú pones en internet Teresa Meana y te saldrá, Vale, saldrá. Muchísimas gracias porque estoy deseando de compartir todo lo que nos has contado. De todas maneras, quiero decir que a toda la gente que le interese hay muchísimo y sobre todo hay muchísimas estrategias para cambiar nuestro lenguaje. Podéis entrar en nombra.enred, en la lupa violeta, donde te dan soluciones porque, bueno, si te lo crees vas a encontrar la manera. A veces nos equivocaremos, ¿no? Es cierto que tenemos que deconstruir lo que nos enseñaron y volverlo a hacer, pero no es más difícil que todo lo que hicimos con las demás cosas, ¿no? No es más complicado que cuando en los 70 nos mandaban a casa a fregar porque viéramos una sexualidad libre o una maternidad libre. ¿Desde cuándo van las mujeres a la escuela? Si es un suspiro en la historia, un siglo que Concepción Arenal estudió Derecho disfrazada de hombre, ¿verdad? Con capa y sombrero. Igual que les costó a las sufragistas, ¿no? De las que tuvimos aquellas versiones tan terribles y sabemos todo lo que pelearon, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que les tenemos que agradecer. Bueno, pues hay mucho y que no os digan que es difícil, es complicado. No, hay que hacerlo, pero no es ni más difícil ni más complicado que todo lo demás que también hacemos. Y sin esto, sin cambiar nuestra manera de nombrar, no vamos a conseguir nada. Tiene que ser paralelo. Si no, ni siquiera somos conscientes de nuestros logros si no aparecemos en el discurso. Muchas gracias, encantada de conocerte. Gracias, muchas gracias. Teresa, te traslado que en el chat pues están poniendo comentarios, subiendo comentarios de muy interesante tu intervención y agradeciéndote pues la participación en las jornadas de formación del Pacto de Estado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas. Bueno, pues si os parece bien, descansamos 3 minutitos y que os recomiendo que nos desconectéis a fin de poder pues ya concluir las jornadas con ese acto de clausura, disculparme, en el que va a participar tanto la directora general para el Servicio Público de Justicia como la directora del Centro de Estudios Jurídicos. Pues en cuestión de 2 minutos procedemos a ese acto de clausura. Muchas gracias. Enseguida nos vemos.